Hola señores, hoy os voy a contar la historia de cómo Rubius sin quererlo probó que estamos alcanzando el límite gráfico en los videojuegos. El otro día se puso a reaccionar a uno de mis vídeos y os dejaré la reacción completa en la descripción de este. Gráficos al límite entre lo real y el videojuego. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que Rubius se haya puesto a reaccionar a uno de mis vídeos y haya probado sin quererlo que estamos alcanzando el límite gráfico en los videojuegos? Nuestra historia comienza en 2012. Rubius está jugando a Battlefield 3 y hace este comentario. Qué texturas más. Espérate que me ha salido, Mira estas texturas. Texturas. Me encantaba su contenido y 3 años después empezaría con mi propio canal haciendo un contenido muy parecido a este. ¿Esto qué es, Esto yo he pagado por tener rocas en HD y esto es una puta mierda. Dios, Pedrusco. La inspiración era bastante evidente, hasta el punto de tener que hacer cosas como esta para desmarcarme de los te copias de. Anda, mira, se hacen como el Rubius. Ay, qué originalidad, por favor. Esto era básicamente para decir, he visto a estos copiándose del Rubius, yo no me copio del Rubius, pero es evidente que mi formato era muy parecido al suyo. 4 años después, en 2019, acepté la realidad e hice un vídeo hablando de su trayectoria y de cómo me había inspirado a hacer mi contenido. Vídeo al cual el mismo Rubius acabaría reaccionando. Rubius no ha cambiado. What the fuck. El vídeo le acabó gustando bastante y ahora era el propio Rubius el que me decía que me copio de alguien. Buen vídeo, Oslock, buen vídeo. Like, me ha gustado. Yupi, ahora que he dejado de copiarme del Rubius, el propio Rubius me dice que me copio de Oslock, qué bien. El hecho de que le gustase el vídeo desembocó en que meses después se suscribiera a mi canal, y esto nos lleva al presente. Y es que en un momento en el que el algoritmo de mi canal estaba completamente muerto, a él le salió en recomendados uno de mis vídeos, hablando precisamente del tema que nos atañe hoy, los gráficos en los videojuegos. Texturas. Cuando hice el vídeo del límite gráfico, muchas personas no estaban de acuerdo conmigo. Había mucha gente diciendo que es evidente que los videojuegos no han llegado al punto de confundirse con la realidad. Y estoy de acuerdo con que el videojuego promedio no se confunde con la realidad, pero ciertos ejemplos concretos sí pueden llegar a ese punto. En resumidas cuentas, no hemos alcanzado el límite gráfico, pero estamos acercándonos. Y si no me crees, mira esta comparativa. A la izquierda tienes una grabación de la vida real, a la derecha tienes un gameplay de Modern Warfare 2019. Si a la grabación real se le añaden sonidos y efectos de bala, son prácticamente indistinguibles. Sin embargo, Rubius tenía el Sharingan del ojo crítico activado, al igual que los comentarios que os he enseñado antes, y a lo largo de la reacción muchas veces se veía incrédulo. No me lo creo, tío, que la gente se creyera esto, madre mía. Que se ve que no es real, tío, o sea, es muy realista, pero aún así sí que se nota un poco de diferencia, pero se acerca un huevo, o sea, es brutal. Pero es que después la gente también en internet es imbécil, ¿sabes? O sea, la gente ve un TikTok de esto y dice, oh, es real, ha pasado de verdad, Por Dios, se ve claramente. Que es un videojuego, o sea, esto no es real, por ejemplo. O sea, a lo que me refiero es que si te fijas un poco, lo sabes perfectamente que es un juego. Se ve claramente que es un juego. O sea, por Dios, mira las ventanas de ese coche, mira las ruedas, mira la iluminación en general, mira el suelo. Nah, pero... La suciedad, falta suciedad. Mira lo sucio que está esto y lo limpio y puro que está esto, ¿sabes? Las ruedas, en todo, se nota en todo. Aquí por lo menos, en el mando, o sea, no me jodas. Aquí lo veo por esto. Esto es lo que me falla a mí. Esto es lo que me ve, las vasijas estas, es lo que menos realista. Hemos llegado con gráficos de el videojuegos. resto es casi... Existen también para hacer que literalmente... Y la hierba a lo mejor. El Rubius lleva jugando mucho tiempo a videojuegos y es complicado hacerle creer que algo que no es real lo es. Hay una parte en mi vídeo original en la cual yo decía esto. Puede que a ti este vídeo no te cuele como grabación real, pero ¿qué pasaría si se lo enseñases a alguien que no está muy al día del mundo de los videojuegos? Alguien que esté bastante externo a este mundillo. Esa persona muy probablemente asumiría que lo que está viendo es una grabación, tanto por los movimientos de cámara como por lo absurdamente bien que se ve todo. Pero claro, Rubius no es una persona externa al mundo de los videojuegos que sea fácil de engañar. Él tiene una actitud escéptica porque lleva jugando a juegos con graficazos por lo menos desde el 2011 cuando empezó a jugar a Battlefield 3. Él viendo un vídeo como este no va a dudar de si es real o no.
¿verdad? Nuestros motores ya son capaces de correr cosas como esta en tiempo real. Y puede que este vídeo no sea tan impresionante este me hace pero se le queda bastante dudar. cerca. Pero esto es solo el principio. Creo que a lo largo de la reacción al Rubius el escepticismo le jugó en contra. Y es que él ya ha visto varios vídeos de gráficos hiperrealistas en el canal de Lucas Melor. Los resultados podrían ser una locura para el gaming. Está en VR en su propia habitación. Él no es la primera vez que ve gráficos hiperrealistas y por ello siempre tenía predisposición a pensar que las cosas que estaba mostrando no eran reales. Esto ya se empezaba a notar cuando vio la parte del vídeo en la que comparaba la película de Ratchet & Clank contra el videojuego. Aún así sí que se nota un poco de diferencia, pero se acerca un huevo, o sea, es brutal. Pero sí que hay como un toque extra de calidad que es que no sé explicar, no sé, en plan, tiene que ser la iluminación. La iluminación es lo más costoso de hacer realista y es lo que más realismo da en cualquier videojuego, en cualquier cosa que esté hecha en 3D, si no tienes una buena iluminación. O sea, literalmente puedes tener unos bloques de mierda, en plan un juego como Minecraft, pero si le metes una iluminación realista, parece real, totalmente real. Da igual las texturas, da igual el modelo. Si le metes una iluminación potente... En resumidas cuentas, ambos se ven muy bien, el videojuego está muy cerca del nivel de la película, pero la película tiene mejor iluminación. Esa fue la opinión de Rubius, pero cuando se dio cuenta de que la gran mayoría de vosotros opinabais distinto, reaccionó así. Es más, hice una encuesta y según vosotros, el videojuego consigue verse mejor que la película. Hacer esta comparación hace 20 años no habría tenido ningún tipo de sentido. Veo en su expresión un pensamiento de igual me estoy pasando de escéptico, la gran mayoría de gente no opina como yo, pero ahora veamos la mejor parte del vídeo. Hasta que recordé que un año antes Alberto Venegas había puesto esta publicación en Twitter: fotografía antigua coloreada o una captura de pantalla de Red Dead Redemption 2. Por Dios, se ve claramente. Se ve claramente que es un videojuego, o sea, de a primera vista, si lo ves de reojo, puedes decir, vale, sí, es real. Pero coño, si te empiezas a fijar en los detalles, ¿sabes? Ves claramente que... Ah, pues no, ¿esto es real? Espérate, ahora estoy dudando. Miré la imagen con detenimiento y pensé, buen intento, pero a mí no me la cuelas. Esto es Red Dead Redemption 2. O sea... cuidado, este casi me la cuela. Como la vida real. Segundos después me di cuenta de que sí. Sí era la vida real. ¿Ves? Aquí he dudado. Cabrón, no has dudado, estabas completamente seguro de que esto era un videojuego. Por Dios, se ve claramente. Se ve claramente que es un videojuego, o sea... De a primera vista, si lo ves de reojo, puedes decir, vale, sí, es real. Pero coño, si te empiezas a fijar en los detalles, ¿sabes? A continuación, justo después de esto, pasó lo siguiente. Pero a pesar de que si los dudas, videojuegos hayan llegado... ¿Esto no es real, por ejemplo? A este punto, todavía hay algo que no podemos replicar de la realidad. Podemos llegar a confundirnos, pero enseguida nos damos cuenta de que es real y que Chat, a lo que me refiero es que si te fijas un poco, lo sabes perfectamente que es un juego. Me hace mucha gracia que justo mientras él estaba diciendo esta frase, se me escucha a mí de fondo decir esto. Podemos llegar a confundirnos, pero enseguida nos damos cuenta de que es real y que no lo es. Quiero decir, esto es una grabación, te habías dado cuenta, ¿no? ¿Esto no es real, por ejemplo? En conclusión, gente, según mis datos de audiencia, el Rubius ha jugado más a videojuegos que el 90% de nosotros, ha estudiado animación 3D y encima le gustan estos videitos de gráficos, pero aún así él es capaz de confundir la realidad con un videojuego. Obviamente, por muy buenos que sean los gráficos, podemos seguir apreciando la diferencia, pero es evidente que estamos alcanzando un límite, que cada vez es más difícil seguir impresionando con gráficos nuevos y que cada vez el avance visual es menor. Pero no, Beck, porque en la generación de la Play 2 yo también me pensaba que los videojuegos eran reales. Pero ¿y qué culpa tengo yo de que fueras tonto?